Muy bien, continuamos en Hablemos de Salud y es que la alimentación es muy importante para cada uno de nosotros. Hay personas que comen bastante, hay personas que comen poco, hay personas que suben de peso rápido y hay personas que, bueno, lamentablemente pues se descuidan en la alimentación y bajan de peso. Hoy vamos a hablar de la anorexia y la bulimia. ¿Es lo mismo? ¿Se parecen estos dos términos? Para ello vamos a conversar con la licenciada Esli Guisada. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto poderla tener aquí en el programa. Buenos días, mucho gusto también por la invitación, muy agradecida. Muy bien, y antes de conversar ya con nuestra invitada, nosotros vamos a presentar una encuesta, presten atención. Es un trastorno alimenticio que se produce por el exceso de preocupación sobre tu figura, ¿no? Bueno, creo que es porque las personas no se alimentan a sus horarios, en sus horas adecuadas. De la anorexia es que simplemente no quieren comer, y la bulimia, o sea, comen, pero luego lo regresan de nuevo. La anorexia es cuando las mujeres no se alimentan bien, o sea, no consumen sus alimentos o que por querer bajar de peso. En cambio, en la bulimia utilizan lo que son técnicas, como por ejemplo meterse el dedo para provocar lo que es el vómito. Creo que todo eso es a raíz de cómo tú crías a un niño, ¿no? No se necesita el cuerpo ideal para ser feliz. Muy bien, ahora sí continuamos con la entrevista, como está licenciada una vez más. La pregunta es, ¿la anorexia, la bulimia es lo mismo? ¿Se parecen? ¿Cuáles son los términos o digamos los significados de estos dos términos que hemos mencionado? La mayoría de nosotros solemos confundir entre ambos porque la mayoría piensa de que como hay que dejar de comer o la idea no es subir de peso, suelen confundir, pero en realidad son terminologías distintas. En el caso de bulimia hablamos de las personas que si bien es cierto comen, pueden comer a sus horas, pero comen una cantidad menor. Pero hay un lapso de tiempo o hay momentos específicos en los que se dan los típicos atracones que se les dice, y para poder entender, en psicología mencionamos estos atracones como una acumulación de comida en un exceso ya mayor. La persona siente que no puede controlar, evitar de comer, come mucho de repente y luego se siente mal, se provoca el vómito o trata de despejar el estómago. En el caso de anorexia ya estamos hablando de otra cosa. Las personas que sufren de anorexia evitan comer a toda costa, ¿no? Comen muy poco, no hay atracones en realidad, evitan todo tipo de calorías y están muy pendientes sobre esas rutinas alimenticias. Claro. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los rangos o las edades de las personas que están más propensas a sufrir este tipo de trastornos? Generalmente sucede más en las etapas de adolescencia y juventud temprana. Son los adolescentes los que están más expuestos a los medios de comunicación, que son los que bombardean un poco más con la figura estilizada, y ellas están más propensas justamente porque están en una etapa de desarrollo de su propia personalidad, de fijarse tal cual son, de ver cuáles son sus gustos, cuál es la rutina que van a manejar. Entonces, teniendo eso presente, son quienes están más vulnerables, por decirlo así. Claro. Ahora, digamos, ¿pueden ser varones, mujeres? Generalmente sucede en mujeres, ¿no? Es más común este tipo de trastornos en mujeres y casualmente tras unos estudios muy recientes se ha determinado que sucede mucho más en mujeres que son de tez clara, porque el prototipo que se tiene a nivel secular en medios de comunicación de la mujer perfecta, entre comillas, es aquella que es de tez clara, que es rubia, que es alta. Entonces se le exige un poco más de tener que mantener una figura estilizada, por decirlo así, ¿no? Las edades de rango aproximadamente son entre los 13 y 14 años que ya están viendo los cambios físicos en su cuerpo, y aproximadamente hasta la juventud temprana hablamos de 20, 21, 22 años que todavía puede seguir presentándote este tipo de trastorno. Claro. Ahora, licenciada, ¿el tan solo hecho de uno querer adelgazar provocan estos trastornos o intervienen otros factores? Hay más factores en realidad. La pregunta sería ¿quién no quiere ser delgado, no? Creo que por un tema de salud en general la mayoría pretende obviamente tener cuidado en el tema de alimentación, pero va influenciado mucho más de manera inmediata el tema de autoestima. Si la persona no se considera a sí misma, no se valora, no se respeta, no valora lo que tiene y lo que es, va a estar más propenso a desechar su propio cuerpo inclusive, ¿no? Otro de los factores también está en el tema de crianza. Hay ocasiones en que los padres son un poco hirientes al momento de referirse a sus propios hijos, ¿no? En son de cariño, entre comillas, le dicen, ay, mi gordita,
mi llenita. Entonces eso provoca un sentimiento ya de culpabilidad en el niño. Si a eso le sumamos el hecho de que llega al colegio y los compañeros en el típico bullying se expresan también de manera hiriente para con estas personas, están cada vez más propensas a tratar de mantener entonces una figura más delgada. Claro, ahora, ¿cuáles son los indicativos o digamos, los padres al momento de observar quizás alguna actitud? ¿Se puede identificar si el hijo está sufriendo alguno de esos trastornos? Es un poco más complicado verificar en el caso de los bulímicos porque recordemos, ellos no bajan de peso, el peso se mantiene, a diferencia de los anoréxicos. Para ambos casos, lo primero que hay que determinar es el tema de la ingesta de alimentos. En el caso de los bulímicos, si se meten los típicos atracones que mencionábamos, y en el caso de los anoréxicos, si empiezan a disminuir mucho su ingesta de comida. En ambos casos se debe determinar también el tema de autoestima, ¿no? Si los chicos empiezan a expresarse de sí mismos con adjetivos o calificativos menospreciantes o de no querer aceptarse, de baja aceptación, es más probable que también tengan estos tipos de inconvenientes. A ello también hay una conducta que es muy común en el caso de los bulímicos. Apenas terminan de comer, se van a los servicios higiénicos con la intención de devolver la comida o en todo caso de provocar mediante un laxante o algo la expulsión de mismo. Otra característica también muy común en ambos son los dientes. Justamente en las personas que están vomitando la comida, en el caso de los bulímicos, el ácido que se produce en el estómago al momento de devolver la comida hace que el esmalte natural de los dientes se vaya debilitando. Son más propensos a sufrir de caries y los dientes pierden su brillo natural. No es uno de los indicadores también muy comunes. Los padres, al detectar en sus hijos o en alguna persona cercana estos tipos de trastornos, ¿qué actitudes deberían tomar? Primero que nada hay que ver de suplir la necesidad básica en este tipo de personas. Y en estos casos es el tema de la aceptación. Ellos necesitan sentirse aceptados y validados por quienes son. Directamente estaríamos trabajando en el tema de autoestima. Los padres necesitan tener una supervisión más constante para este tipo de personas y recordarles a ellos mismos de que no es su apariencia física la que los determina como persona, sino más bien el interior, ¿no? Claro está de que eso va acompañado de chequeos médicos, puesto que hay otros indicadores físicos en consecuencia, ¿no?, de este trastorno que pueden también estar debilitando a las personas. Entonces, hay que buscar en realidad un apoyo de terceros, es decir, sacar al adolescente, al joven o a la persona que esté sufriendo de estos trastornos de su propio entorno y empezar un trabajo terapéutico, porque no solo emocional, no solo psicológico, sino también de crianza o inclusive físico. Claro, finalmente son importantes las terapias y los tratamientos que se tienen que desarrollar a estas personas que sufren estos trastornos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que puede traer este tipo de enfermedad a las personas? Justamente por no tener una alimentación balanceada ni tampoco contar con la energía suficiente para que el cuerpo funcione, empiezan a tener muchos inconvenientes en el tema cardiovascular. El corazón puede tener taquicardia o pueden tener paros cardíacos en realidad. Hay también dificultades en el tema digestivo, ¿no? Por mucho estar repitiendo y forzando al estómago que devuelva la comida, el estómago puede acostumbrarse inclusive a ese mismo ritmo. Hay también dificultades en cuanto al funcionamiento cerebral propio, y al que no contar con potasio, magnesio, sodio, las funciones en cuanto a sinapsis, ya hablamos entonces en una transmisión de información entre neuronas, no va a ser la misma. Eso va a aumentar a que la distorsión que tiene la persona de su propia imagen siga siendo errada. Y por último, también tenemos en el caso de la piel, o sea, ya de manera externa, ¿no? Ya las personas empiezan a presentar un color muy pálido. Ahora, finalmente, para terminar, ¿existe la manera de prevenir este trastorno? Algo cortito que nos pueda responder, por favor. Los padres estén siempre pendientes de brindarles afecto a los chicos y tratar de evitar utilizar palabras denigrantes para con ellos, ¿no? Estimular siempre la aceptación propia de ellos, que sería la autoestima. Listo, licenciada, muchas gracias. Y bueno, esperemos más adelante seguir conversando de estos temas. Sería un placer, muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos en Hablemos de Salud, hacemos una pausa y luego de la misma regresamos con nuestro bloque de nutrición.